¿Sabes cuál es la diferencia entre una máquina magnética y una rotativa? En este video vamos a aprender a diferenciar las máquinas usadas para tatuar. Hablaremos un poco de la evolución de las máquinas, qué componen cada una de ellas, en qué se diferencian y también hablaremos un poco de historia. Así que empecemos. Las máquinas para tatuar son el implemento que le da la fuerza a la aguja para que ésta permita inyectar el pigmento en la piel. Existen varias máquinas de diferentes pesos, calidades, tamaños, modelos y cada día salen muchas más. Pero primero tenemos que hablar un poco de historia. Esta historia comienza en el año 1876, cuando Thomas Edison creó el invento Electric Pen, el cual consistía en un sistema para crear copias de documentos. No utilizaba tinta, al contrario, usaba una aguja que perforaba un tipo de cartón en el cual se escribía el documento y posterior a ese cartón se colocaba sobre hojas y se pasaba tinta, permitiendo así crear copias de este documento, lo que hoy podemos llamar como una impresora litográfica o una fotocopiadora. A pesar de que Edison fue el que creó la idea y creó un modelo, fue Samuel O'Reilly quien tomó este invento y lo modificó, agregando más agujas y un sistema de recolección de tinta, lo que hoy en día conoceríamos como una puntera o un grip. Samuel O'Reilly patentó la primera máquina de tatuar en el 1891. Pasó el tiempo y en 1929 apareció Percy Waters, quien fue el que aportó muchos más elementos para la modificación de estas primeras máquinas, colocando las bobinas eléctricas de forma paralela al tubo, además de una protección contra las chispas que generaba la máquina, que se podría decir que es el marco de hoy en día, y un sistema de encendido y apagado. Gracias a Percy, este modelo ha llegado a evolucionar hasta lo que conocemos hoy en día como máquinas magnéticas. Cada fabricante de máquinas trabaja sus propias bobinas, tornillería, flejes y demás componentes usados a medida. Todo esto para garantizar el mejor rendimiento en cada una de sus máquinas. Entonces, ¿de qué se compone una máquina magnética? Las máquinas magnéticas están compuestas por el marco, las bobinas, el capacitor, los tornillos, el martillo, las láminas y los aislantes. Todos estos componentes crean un circuito eléctrico básico, el cual es activado por medio del pedal. Una de las ventajas de esta máquina es que se conserva y tiene una duración muy amplia. Gracias a su golpe se pueden lograr unas líneas concisas al momento de hacer trabajos como letras o un estilo puntual como el tradicional. Una de las desventajas es que con frecuencia tendrás que calibrar estas máquinas. Por lo que estas máquinas vibran bastante, los tornillos tienden a aflojarse y esto hace que el rendimiento de la máquina baje considerablemente. Y en algunos casos, en mitad del tatuaje, tendrás que parar para calibrar estas máquinas. Fue en este siglo XXI que entró la nueva generación de máquinas en el mundo del tatuaje, las cuales ya no usaban bobinas, sino se reemplazaron por un motor, cambiando todo el concepto inicial de una máquina magnética. Pero antes de hablar de las máquinas rotativas, tenemos que hablar del hijo bobo de ellas. Y sí, estoy hablando de las máquinas hechizas. Estas máquinas son creadas artesanalmente y su uso es clandestino. Son hechas frecuentemente con esferos, cucharas, pilas y también un motor de carrito de estos de juguete que se ensambla en la parte superior. También se usan botones de camisas, un cable de cuerda de guitarra, entre otras cosas más. Lo único que podemos destacar de estas máquinas es el uso del motor cuando este no se usaba de forma profesional.
Si estás usando una máquina de estas, yo te recomiendo suspendas la actividad por muchos factores y uno de los más importantes, creo yo, es la higiene. Lo más recomendable es que trates de alguna forma adquirir equipos profesionales para tatuar, ya que estas máquinas no tienen ningún tipo de ventaja. Al contrario, son poco precisas, no retienen bien el pigmento, ni tampoco sirve para hacer sombras o color. Y las líneas siempre van a quedar muy temblorosas. Entonces es hora de hablar de las máquinas rotativas. Hoy en día existen muchísimas máquinas rotativas de diferentes calidades, pero se dividen en dos, una convencional como esta y una tipo pen como esta. Estos primeros modelos se parecían mucho a las máquinas magnéticas en sentido de distribución, donde la única modificación evidente era el cambio de las bobinas por el motor. Y están las pen, que se modificó todos sus componentes de forma tal que quedaran verticales para que parecieran un bolígrafo. Los motores de estas máquinas no son los típicos encontrados en los juguetes y en esos carritos con motor. Estos motores son de alta calidad y de alto rendimiento. Las primeras máquinas rotativas que salieron al mercado fueron las Dragonfly y las Stigma, o esas son las que me acuerdo. Estas máquinas, al no tener un tornillo para graduar la caída de la aguja, los fabricantes optaron por dejar un recorrido amplio, el cual es perfecto para hacer rellenos o sombras, pero un dolor de cabeza al momento de hacer líneas. Lo que pasa es que como estas máquinas son tan livianas, al momento de funcionar vibraban mucho y esto hacía que las líneas quedaran irregulares. Es por eso que las líneas no quedaban muy bien. Pasaron unos años y llegó una marca la cual se llama Cheyenne. Llegó Cheyenne y cambió todo el concepto de la máquina colocando el motor y todos sus componentes de forma vertical. Aparte de eso, creó la revolución de las punteras y sacó al mercado algo que se llaman los cartuchos, que voy a poner aquí, el cual mejoraba muchísimo el rendimiento, porque ya no necesitábamos una máquina por cada aguja, digamos, línea, sombra y color, todas estas tres máquinas. Ahora, con una sola máquina podíamos usar tres cartuchos, los cuales simplemente ensamblándolos de una forma práctica nos ahorraba mucho trabajo. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, la pregunta sería: ¿cuáles son las mejores máquinas para tatuar? Y te voy a dar mi opinión. Yo empecé a tatuar con las máquinas convencionales. Gracias a esto aprendí a cómo calibrarlas, cómo se deben limpiar y cuál es la mejor forma de manejarlas. En lo personal me gusta trabajar con una máquina pen. Estas máquinas son muy prácticas al momento de maniobrarlas. También me dan mucha comodidad al cambiar las agujas. Normalmente uso 3, 4 agujas. Entonces el tener solo una máquina y poder intercambiar las punteras muy fácilmente, eso me ahorra muchísimo tiempo. También me gusta mucho el golpe. La máquina que yo uso es una Bronc de Humminbird. Es excelente máquina. Obviamente hay otras calidades que no hay que pasar por alto. Son excelentes máquinas también. Ahora entiendo que, al igual que yo, muchos de ustedes están iniciando hasta ahora en el mundo del tatuaje y no cuentan con los medios para adquirir una máquina muy profesional, ¿sí? En este caso, una máquina magnética es una muy buena opción. Y me parece que es muy bonito y gratificante el saber que uno va evolucionando tanto técnicamente como con sus equipos. Entonces, también esto puede servir como de motivación. Entonces, eso es todo por este video. Si quieres más contenido como este, suscríbete. Voy a ir subiendo muchos más videos para que esta comunidad de aprendices crezca, y deja un comentario para saber qué otros videos te gustaría ver relacionados al tatuaje. Chao, nos vemos en el próximo video.